Hay que ser sinceros, hay mucha gente que ni tiene el tiempo ni tiene las ganas de analizar empresas y crear su cartera de inversión y por tanto optan por una opción que también es muy válida, que es replicar al mercado. Ahora bien, aquí entra una duda muy concreta y es cuando estás haciendo tu cartera y vas a replicar al mercado dices, ¿qué es el mercado? Porque es un ente abstracto, ¿qué tengo que comprar exactamente para replicar el mercado y estar diversificado? Normalmente la gente suele decir el S&P 500, un índice de 500 empresas estadounidenses, las más grandes, pero pensadlo, nos estamos dejando fuera de la mesa un montón de cosas. Países emergentes, países desarrollados, otra clase de activos, sectores en los que el S&P 500 no tiene tanto peso y también empresas de menor capitalización donde el S&P 500 no está concentrado. Entonces, aquí la gente suele considerar otro índice también muy importante y muy reconocido que se llama el MSCI World, que invierte en más de 1.400 empresas en 23 países desarrollados. Hombre, ya tenemos un poco más de diversificación y aquí entra la pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Cuál puedo llevar en cartera? S&P 500, MSCI World. En este vídeo me voy a mojar, vamos a ver exactamente cómo analizar ambos, vamos a ver a qué múltiplos están cotizando cada uno, qué es lo que tienen en cartera cada uno y sobre todo una duda muy importante y es, ¿los podemos combinar en cartera? ¿Puedo llevar los dos y así me dejo de líos y ya está, Javier? Pues vamos a responder esa pregunta también y sobre todo vamos a ver alternativas todavía mejores. Bueno, venga, vamos con ello. Pues enseguida vamos a ver el comportamiento de estos índices, cómo lo han hecho en el pasado cada uno de ellos, cuál lo ha hecho mejor. Ya sabéis que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero vamos a ver cómo se han comportado y sobre todo también una cosa que me importa mucho y es el drawdown. Cuando los tiempos son malos, cuál cae más, cuál lo hace peor, cuánto tarda en recuperar. Enseguida vamos a ver todo eso porque hay bastantes diferencias, aunque pueda parecer que se mueven igual, hay ciertas diferencias importantes. También tengo por aquí las fact sheet, que básicamente estos son las fichas donde nos dicen exactamente qué es lo que replica el índice, qué pesos tienen, qué sectores, qué empresas lleva a estas fechas. Obviamente he descargado el de la semana pasada, el último actualizado, para que veamos un poco qué es lo que tiene ahora mismo el índice y sobre todo también a qué ratios está cotizando. Bueno, rápidamente, para los que no conozcan el MSCI World o el S&P 500, vamos a introducirlos. El MSCI World, por ejemplo, es un índice, nos dice aquí, que coge empresas large caps y mid cap, es decir, grandes y medianas en 23 países desarrollados. Aquí nos sale un asterisco y aquí abajo nos dice exactamente los países que son, ¿vale? Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, ¿vale? Todos los países desarrollados, básicamente en 23 países y básicamente tiene una cartera de 1.430 empresas. Pero vamos a ver que sobre todo el gran porcentaje del índice se va a situar en unas cuantas empresas que van a ser la mayoría estadounidenses, ¿vale? Enseguida lo vamos a ver. Y básicamente, por otro lado, el S&P 500 nos dice, creado en 1957, ya vemos una diferencia importante, ¿vale? Uno se creó en una fecha distinta, ¿vale? 1986 es cuando se lanzó el índice MSCI World Index, ¿vale? Nos dicen aquí abajo. Este se lanzó en 1957, por lo tanto ya tenemos bastantes años de diferencia, así que no sería interesante hacer un retorno anualizado desde Inception, desde el inicio, porque no tendría sentido, uno tendría muchos más años para poder sacarle ventaja o no tendría mucho sentido. Entonces vamos a mirar siempre el retorno anualizado de los últimos 10 años. Creo que es una buena medida, obviamente teniendo en cuenta que los últimos años, sobre todo los últimos 5, 4 años, han sido sobre todo para el S&P 500, ¿vale? Y no tanto para el resto del mundo, porque sobre todo Estados Unidos ha sido la región que mejor lo ha hecho. Pero bueno, eso también es un punto a considerar, ¿no? Como veis nos dice que es un índice que, bueno, que es de market cap weighted, por lo tanto asigna de forma por capitalización bursátil y incluye las 500 empresas líderes en Estados Unidos y por tanto cubre prácticamente 80% de la capitalización total del país, ¿no? de Estados Unidos. Sobre todo son empresas, pues obviamente grandes empresas y normalmente suele haber unas 500 o hasta 503 empresas dentro del índice. ¿Por qué 503? Que a veces la gente lo pregunta, ¿no? ¿Por qué si es el S&P 500 hay veces que hay 503, 504? Y es porque hay acciones dentro del S&P 500 que tienen dos clases de acciones, la clase A y la clase B. Y entonces ambas se meten en el índice y por tanto, pues por eso puede llegar a sumar un poco más, ¿no? Vemos además que para ser considerado en el índice S&P 500 tienes que tener una capitalización por encima, como pone aquí, más have, para ser incluidas más de 18.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Por lo tanto, no vamos a tener empresas pequeñas por debajo de los 3 billions, por debajo de los 5 billions, no vamos a encontrar ese tipo de empresas dentro del S&P 500. Ahí se está quedando bastante proporción de empresas fuera del índice.
Ambos índices nos van a dar una exposición sobre todo a empresas grandes, de gran capitalización. En el S&P 500, de hecho, para entrar tienes que tener una capitalización superior a 18.000 millones y vemos que la media de market cap que vamos a encontrar en el índice es de alrededor de 95.000 millones. En el MSCI World es más o menos parecido, empresas grandes pero con una menor capitalización de media. Vemos que la media está en unos 46.000 millones. También, si a alguno le interesa y quiere este MSCI World pero con empresas pequeñas, que sepáis que existe el índice MSCI World Small Caps, donde en vez de 1.000 y pico empresas, 1.400 empresas, son unas 4.000 y pico empresas con una capitalización de media en el entorno de los 1.800 millones de dólares. Entonces, si queremos tener algo small caps, también podríamos barajar ese índice a nivel global, pero este ya vemos que nos va a dar una exposición sobre todo a empresas grandes. Y también aquí entra en juego una cuestión importante y es no solo la media de market cap, sino cuánto peso tienen las grandes empresas. A mí me da igual que haya 1.500 empresas en un índice, que si las 10 más grandes tienen el 90% del peso, ¿qué sentido tiene que haya tantas empresas? No estaré tan diversificado. Entonces aquí entra en juego mirar sobre todo el top 10. El top 10 cuánto peso y representación tiene dentro del índice. En el MSCI World vemos que el top 10 son estas empresas, que básicamente va a ser el mismo top 10 que el del S&P 500, ya os lo adelanto. Va a ser muy parecido. Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, las dos clases de Alphabet, Lilly, Broadcom y JP Morgan, que crean entre todas ellas, entre las 10, en el MSCI World van a representar un 24%. Así que si invertimos en este índice global, el 24% del índice, que es ya un cuarto del índice, lo va a tener este top 10. Y si invertimos en el S&P 500, aquí lo tenemos, un 35,8% de peso tiene el top 10, entonces ya vemos que las top 10 compañías del S&P 500 representan más en el índice que en el MSCI World. En el MSCI World es del 25, aquí es del 35, es un 10% más y serían más o menos las mismas empresas. Hemos dicho Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Versailles, Hathaway, Eli Lilly, Broadcom. Aquí ahí está Versailles y no está JP Morgan, que en cambio en el MSCI World no tienen a Versailles y sí que tienen a JP Morgan. Entonces, más o menos sería lo mismo, estás cambiando una de financiero, aunque Versailles, ya sabemos que son muchas compañías, pero bueno, estás cambiando Versailles por JP Morgan. Entonces, la pregunta es, si tú confías mucho en estas 10 empresas y crees que la valoración actual es interesante, ¿te interesaría más el S&P 500 porque le da más peso? Le da un 35% de peso, hemos dicho. Si crees que estas empresas están un poco caras y te interesa llevarlas, pero no con tanto peso, te interesa más el MSCI World porque tienen un 24% de representación. Ya sabéis además que estas empresas, estas grandes megacaps y sobre todo tecnológicas estadounidenses llevan mucho recorrido en los últimos años y de hecho es por eso que los índices se están concentrando más. El S&P 500 ha ido incrementando esa posición en el top 10 cada vez más y está en récord de las últimas décadas. La máxima concentración en el top 10 se vio en la década de entre los 60 y los 70 y ahí sí que llegó a superar más del 45% en el top 10 y estamos llegando hacia un ritmo similar. Obviamente esta concentración puede ser buena mientras se expande, pero llega un momento en el que puede llegar a ser un peligro, ya que un índice que crees que está diversificado en 500 empresas resulta que tiene más de casi el 35% de peso en tan solo 10. Hay que ser muy precavido y realmente tener muchas ganas de llevar esas 10 empresas en cartera con tanto peso. Ahora bien, otra cosa muy importante son los sectores. Si vemos los sectores, pues vamos a ver tanto el MSCI World como el S&P 500, porque una pregunta es, oye, ¿los podemos combinar y demás? Pues vamos a ver un poco si tienen algún tipo de forma de combinarse para que no estemos llevando exactamente lo mismo y duplicando, que no tendría ningún tipo de sentido, ¿vale? Fijaros que el MSCI World, pues obviamente aquí tenemos también que integrar la parte de países, porque en el S&P 500 todo es Estados Unidos y solo hay una diversificación por sectores, pero en el MSCI World tenemos también países. Entonces, primero países. ¿Qué países estamos invertidos en el MSCI World? Bueno, pues el 72% del peso es Estados Unidos, así que ya llevando el MSCI World es como si estuviésemos con un 0,7 llevando prácticamente el S&P 500, ¿vale? O sea, realmente llevando un 72 en Estados Unidos, el otro 30%, 28% no va a tener gran impacto en nuestra cartera. Pero bueno, está ahí. Y lo bueno de esto es que si Estados Unidos empezase a hacerlo peor, el resto de países ganaría fortaleza y iría ganando cada vez más peso. Eso en el S&P 500 no nos puede pasar. Si Estados Unidos lo hace mal, seguiremos dentro de las empresas de Estados Unidos y no va a ganar peso empresas de fuera porque no las tienen en el índice, ¿no? Como vemos, Japón tiene un 5%, sería la segunda posición más grande. Inglaterra 3,72, Canadá 2,92,
Francia 2,81% y el resto de países un 12%. Así que vemos que prácticamente es como casi llevar Estados Unidos, es casi llevar el S&P 500. Y en sectores, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos más o menos también lo mismo. Vemos tecnología, sobre todo el que más, financiero, salud, industriales, consumo discrecional, comunicaciones, consumo básico, energía, materiales, utilities, pero sobre todo los más importantes, información, tecnología, que tiene un 26%, y financiero, que tiene un 15%, y salud. Si miramos el S&P 500, tecnología tiene un poquito más, hemos dicho en el MSCI World 25%, en el S&P 500 estaríamos hablando de 32%. ¿Por qué? Porque está más concentrado en esas top 10 que hemos visto, que prácticamente son todas tecnológicas. Financiero más o menos parecido, 12,4%, aquí un poquito más de financiero en el MSCI World, 14,84%, y luego el tercer sector sería salud. Así que vemos que la composición de sectores es prácticamente la misma también. Los pesos que vamos a tener de sectores van a ser prácticamente los mismos que si invertimos en el MSCI World o en el S&P 500, solo que en el MSCI World vamos a tener un 30% de empresas que no son estadounidenses y que por tanto, si empiezan a hacerlo mejor otras zonas geográficas, Estados Unidos perderá peso y lo irá ganando estos países. Pero claro, aquí sufriremos también porque tenemos un 72% de la cartera en Estados Unidos. Entonces, una pregunta muy importante que me hacen y es, ¿se puede combinar, Javier, ambas posiciones en la cartera? ¿Puedo tener un poco de S&P 500 y un poco de MSCI World? Y yo te diría que no. Lo que sí que podrías considerar es, si vas a optar por el S&P 500 pero quieres también tener el resto de países del MSCI World, existe un índice de MSCI World que es ex-USA, es decir, que excluye Estados Unidos dentro del índice y mantiene el resto de países, del resto de 22 países desarrollados. Entonces, podrías combinar S&P 500 con un MSCI World ex-USA para no involucrar otra vez a Estados Unidos. Llevar MSCI World, el que estamos viendo, y S&P 500 en cartera, los dos, sería prácticamente duplicar posiciones, sabiendo que estás duplicando el top 10, que es al final el que más peso tiene, y sabiendo también que estás duplicando prácticamente los mismos sectores, solamente añadiendo un 30% de peso en otras zonas geográficas. Ahora bien, todavía nos queda una pregunta muy importante, y es, si tuviésemos que seleccionar uno de los dos, ¿cuál puede ser? Bueno, vamos a ver primero retornos, vamos a ver ahora también múltiplos, y luego vamos a ir con las conclusiones finales. Fijaros, si miramos retornos, vamos a fijarnos en los 10 años anualizados. Vemos que básicamente el MSCI World ha logrado hacer en los últimos 10 años de forma anualizada un 9,73% de rentabilidad. Mucho mejor, por supuesto, que los mercados emergentes en los últimos 10 años, pero desde que se creó, el que mejor lo ha hecho ha sido mercados emergentes, ¿vale? Pero obviamente estos últimos años han sido muy malos para emergentes. Entonces, bueno, el MSCI World un 9,73% y de hecho con una volatilidad a 10 años de alrededor del 15%. Si nos fijamos en el S&P 500, vemos un retorno anualizado en los últimos 10 años de alrededor del 12%, o sea que ha ganado el S&P 500 en los últimos 10 años y es una rentabilidad que, si anualizada se sigue desarrollando durante bastantes años, pues obviamente se empieza a dar bastante diferencia, ¿vale? Porque un 2% anual al final empieza a impactar a largo plazo, ¿no? Y la volatilidad más o menos ha sido la misma, alrededor del 15% de desviación estándar. Entonces está obteniendo 2% más anualizado por básicamente la misma volatilidad, el mismo riesgo. Entonces podemos decir que lo ha hecho mucho mejor el S&P 500. También, además, si nos vamos a esta página que os voy a dejar en la descripción, donde podéis comparar los dos con las fechas que queráis, bueno, vemos aquí la diferencia de ese 2% anualizado en el tiempo. Podemos ver también el drawdown, y es que el drawdown he puesto aquí desde 2004. En rojo tenéis la máxima caída del MSCI World y del S&P 500. Vemos, sí que es verdad, que el S&P 500 tiende a caer menos que el MSCI World. Es decir, cuando hay caídas, fijaros por ejemplo la caída drástica de 2009, el MSCI World cayó más que el S&P 500, tuvo una caída mayor. También en 2011 o más recientes, la de 2020, más o menos cayeron más o menos a la par, pero aquí, por ejemplo, en 2016 cayó un poco más. O sea que el MSCI World tiende a caer bastante más que... No bastante, no quiero decir bastante, pero un poco más que el S&P 500 cuando hay drawdowns importantes. Esta rentabilidad mejor en el S&P 500 en los últimos 10 años se explica sobre todo por el liderazgo de Estados Unidos. La bolsa estadounidense lo ha hecho mejor que el resto de bolsas de países desarrollados. De hecho, este gráfico de JP Morgan, sacado del último informe que acaban de publicar hace un día, dice que el outperformance, el comportamiento relativo entre Estados Unidos y EAFE, que básicamente es, podríamos decir, el resto de países desarrollados, Europa, Asia
etc. Y vemos que está otra vez, bueno, y que lleva prácticamente desde la crisis financiera dominando Estados Unidos, lo que ha hecho que cada vez más el MSCI World vaya ganando peso en Estados Unidos, pero por supuesto el S&P 500, que ya tenía todo ese peso ahí, pues lo haya hecho mejor en los últimos 10 años. Ahora bien, esto no siempre es así. Fijaros que son épocas prolongadas donde uno lidera y luego suele cambiar el rol. Fijaros que ha habido años donde EAFE ha dominado, lo ha hecho mejor también que Estados Unidos. En el momento en el que esto cambie, pues obviamente un MSCI World lo haría mejor que el S&P 500 en términos anualizados. Otro tema importante son las valoraciones. ¿A cuánto está valorado ahora mismo? ¿A qué múltiplos está cotizando los diferentes índices? A fecha de final del mes pasado, vamos a ver exactamente la diferencia entre los dos. Bien, esto es importante porque, claro, como los índices tienen empresas, hemos visto que el MSCI World tiene 1.400 y algo empresas, el S&P 500 500, pues tú puedes coger en función del peso los ratios de cada una de las empresas y se calcula el ratio del índice. Entonces, igual que podríamos analizar el ratio PER de cualquier compañía, podemos analizar el ratio PER del índice. Y vemos que básicamente el MSCI World está cotizando a un PER de 22 veces aproximadamente. Eso pondría una rentabilidad de 1 dividido entre el PER, 18,57, alrededor del 5,55%. Por otro lado, vemos que el dividend yield es de alrededor del 1,8% de las empresas que tienen y el price to book value estaría cotizando alrededor de 3,42 veces, pese a tener un gran peso en tecnología que obviamente hace incrementar este ratio. Si miramos el S&P 500, pues vemos que el PER está cotizando más elevado, el PER actual, 27 veces, cuando en el MSCI World estamos hablando de unas 22 veces, y sobre todo el PER proyectado, que sería el forward, el de los próximos 12 meses, está cotizando a 21,11 veces. Eso sería una rentabilidad estimada un poquito menor, alrededor por debajo del 5%, alrededor del 4,8%. Ahora bien, tenemos que recordar que los múltiplos, sobre todo PER, no tienen ningún tipo de correlación en el corto plazo, es decir, para el año que viene, pero sí que hay múltiples estudios que correlacionan el múltiplo PER actual o incluso el Case-Shiller, que mide el de los últimos 10 años, con los retornos de los próximos 10 años anualizados. Y cuando tú compras a un PER muy elevado, y ahora mismo estará alrededor de una desviación, por encima de una desviación estándar de la media, todavía no está en los niveles máximos que hemos visto en otras ocasiones, pero se está acercando, y entonces la rentabilidad anualizada que puedes esperar para los próximos 10 años es menor, pero ojo, para los próximos 10 años de media, eso no quiere decir que vaya a ser el año que viene, todavía podrías ver rentabilidades espléndidas en el año que viene, y además los PERs pueden moverse también, porque el PER, incluso aunque el precio no baje, podría bajar si los beneficios son superiores a lo que se espera. Vemos también que el S&P 500 tiene un price to book value superior al del MSCI World y un dividend yield menor que el del MSCI World. Así que por múltiplos daríamos la partida para el MSCI World, obviamente más que para el S&P 500, está mejor el MSCI World. Así que gente, hagamos la prueba final, hagamos el test final de a cuál le vamos a dar diferentes puntuaciones, ¿no? Si empezamos por valoraciones, tendríamos que decir que obviamente aquí el MSCI World ganaría un punto más que el S&P 500. En cuanto a diversificación, se lo daría también al MSCI World. Hemos dicho que tiene prácticamente un 20 algo por ciento en el top 10, mientras que en el S&P 500 tenemos un 35% en el top 10 y además dentro del MSCI World seguimos teniendo un 30% en otras áreas geográficas. No es mucho, obviamente va a ser casi igual que el S&P, pero ya tenemos algo más de diversificación si vamos a ir a largo plazo que solo el S&P 500. Por otro lado, en cuanto a retorno, performance, ¿qué es lo que lo ha hecho bien por el nivel de riesgo que hemos asumido, qué es lo que lo ha hecho mejor en el pasado? Pues aquí le tendríamos que dar un punto al S&P 500, que lo ha hecho mejor que el MSCI World en cuanto a drawdowns, en cuanto a volatilidad, en cuanto al retorno que ha obtenido por esta volatilidad. Así que, como veis, aquí va a ganar 2-1 el MSCI World en estos momentos debido a la parte de valoración y a la parte de pesos, cómo está del S&P 500 de concentrado. Creo que el S&P 500 lo puede seguir haciendo mejor que el MSCI World en el corto plazo por este liderazgo de las megacaps a medida que sigue incrementando esta concentración. Ya sabéis, hemos hablado varias veces y de hecho os voy a dejar un vídeo en la descripción sobre este tema del S&P y qué suele pasar en el largo plazo cuando hay tanta concentración. Pero por otro lado, creo que el MSCI World puede ser más interesante si vamos a considerar a largo plazo. Ahora bien,
También se pueden combinar diferentes cosas. Podemos, por ejemplo, seleccionar el S&P 500, como os he dicho, si queremos estar más en Estados Unidos, y luego añadir un MSCI que sea ex-US, ¿vale? Ex-USA. Y entonces estaríamos cogiendo otros mercados también, o podríamos añadir un MSCI que fuese emergentes únicamente, y estaríamos también cogiendo emergentes, además de Estados Unidos, que como sabemos ha sido líder en los últimos 10-15 años. Entonces, creo que el S&P 500 podría dar mejor retorno que el MSCI World, lo que pasa que creo que el nivel de riesgo es bastante mayor por la concentración y la falta de diversificación. Por tanto, si tuviese que seleccionar uno me quedaría con el MSCI World, pero no olvidéis que siempre se pueden combinar cosas. Ahora bien, combinar los dos no lo haría, jamás, porque estarías más o menos duplicando prácticamente todo, duplicando el top 10 y demás. Así que si vamos a hacer que sea seleccionar uno y luego lo añadimos otras cosas. Si aquí queremos meter más small caps, tendríamos el MSCI small caps. Si aquí queremos meter otros países, podríamos añadir otros países ex-USA o emergentes, etc, etc, etc. O incluso MSCI que sea solo países desarrollados, EAFE, ¿vale? Así que eso ya cada uno como lo quiera combinar en función de dónde quiera invertir y dónde quiera tener más expuesta la cartera. Si este vídeo te ha gustado y quieres aprender más y aprender cómo entender todos los ETFs, porque claro, ahora es cómo me expongo a estos índices, pues te dejo un curso completo de ETFs, a clicar aquí, está saliendo en mi cara, por si quieres verlo y aprender a crear tu cartera directamente con estos instrumentos y poder comprarlo y venderlo tú mismo. Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.